Pistas. Ideas, sugerencias y propuestas para el fin de semana desde el blog de viajes siempredepaso.es. Con Javier Prieto Gallego. Pues entramos de lleno en nuestro tiempo de las pistas viajeras, de la mano de Javier Prieto Gallego, periodista, fotógrafo y editor del blog siempredepaso.es. Hola Javier, buenas tardes. Hola Héctor, buenas tardes. Me comentabas que la propuesta que nos traes hoy tiene también parte de viaje en el tiempo, ¿no? Pues sí, efectivamente el viaje de esta semana nos va a llevar por unos bellos rincones de la provincia de Burgos, pero también a un tiempo bien remoto de nuestra historia, el momento en el que comenzó a gestarse nada menos que la independencia del Condado de Castilla. A ver, cuéntanos Javier, ¿dónde nos llevas hoy? ¿A qué lugar? Mira, pues hoy propongo acercarnos hasta las ruinas del monasterio de San Pedro de Arlanza, enclavadas en uno de los tramos más bellos de todo el recorrido que realiza el río Arlanza a lo largo de la provincia de Burgos. Se trata además de un lugar que creo se encuentra dentro del interior de un espacio natural protegido. Pues sí, uno de los grandes atractivos que tiene la visita a las ruinas de este monasterio es efectivamente el espectacular paraje en el que se localiza, el fondo del hermoso desfiladero que el río Arlanza abre entre las localidades de Ortiguela y Covarrubias. Un desfiladero que forma parte a su vez del espacio natural de la Yecla y los Sabinares de la Arlanza. Un territorio muy amplio en el corazón de la provincia de Burgos, en el que destaca, además de una orografía con predominio de cañones y mesetas calizas, la presencia de una de las extensiones de sabinas más importantes de la península ibérica. Y en ese paisaje de cañones y sabinares que encontramos las ruinas de este monasterio, sí, nos lo vamos a encontrar en el fondo del cañón de una de las más marcadas revueltas que dibuja el río Arlanza entre esas dos localidades, y totalmente por sorpresa, casi como si en la decisión de ubicar allí el monasterio pues hubiera tenido algo que ver la intención de esconderlo, de que no se viera hasta estar justo encima de él. Tan escondido y tan oculto que tiene que haber un montón de leyendas. Bueno, como decía, es uno de los lugares en los que se sitúan las leyendas y datos históricos relacionados con el nacimiento de Castilla como un condado independiente primero y después como reino. La fundación de este convento benedictino se atribuye en el año 912 a los padres del futuro conde castellano, Fernán González. Se convierte así en el solar de las correrías de un joven Fernán González, que poco a poco va alumbrando las esperanzas, estrategias y apoyos necesarios para convertir su condado en uno de los territorios más influyentes del Reino de León. Es precisamente el cariño y atención prestados al monasterio por Fernán González y sus descendientes lo que conseguirá engrandecerlo hasta convertirlo después en uno de los más poderosos de Castilla. En el paseo guiado por las ruinas nos van a contar cosas sobre lo que está a la vista. Por ejemplo, los restos de la imponente iglesia románica primitiva, los tres ábsides, la torre y los restos de la sala capitular, la elevación de la nave central por Simón de Colonia, los restos del claustro principal, el pequeño claustro de Aires Herrerianos o la portada occidental. Pero también de lo que nos van a hablar de lo que ya no puede verse, como el devastador incendio de 1894 que lo destruyó casi por completo, la hermosa portada románica de la iglesia que descansa en el Museo Arqueológico Nacional, el traslado de los restos mortales del conde hasta Covarrubias, los hermosos frescos románicos que lo adornaban y que ahora se hallan repartidos entre el Museo de Arte Románico de Barcelona o el Museo Metropolitano de Nueva York. O sea, la historia también del largo desmembramiento que ha hecho que de aquel importante monasterio lo único que quede en la actualidad pues sea el esqueleto. Hay que recordar que el monasterio estuvo habitado y en pleno funcionamiento hasta que la desamortización de Mendizábal desalojó a los monjes benedictinos en 1841 y a partir de ese momento comenzó la subasta al mejor postor del valioso patrimonio histórico y monumental que atesoraba. Una auténtica lástima, por cierto. Tampoco son las únicas ruinas que encontramos en ese punto, ¿no? Pues no lo son. Al lado de las ruinas del monasterio, pero sobre un promontorio aledaño, se localizan otras ruinas mucho más desprotegidas que las del monasterio y que también están a punto de desaparecer para siempre. Son las ruinas de la ermita de San Pelayo, un pequeño edificio que se alza sobre un acantilado y del que apenas quedan 4 paredes y los restos de la espadaña, pero al que recomiendo acercarse vivamente por varias razones. La primera de ellas es porque, al contrario que el monasterio, que se encuentra en el fondo del cañón, la ermita está, como digo, en alto, sobre un promontorio con unas estupendas vistas de los cañones de la Arlanza
y de todo el entorno natural. Y la segunda razón es porque lleva añadida la ventaja de curiosear el inicio de unas cuevas que se encuentran justo debajo del lugar en el que se ubica la ermita. Son unas cavidades que además están muy relacionadas con el conde Fernán González y la fundación de Castilla. De hecho, dice la leyenda que en esa cavidad, a la que se llega bajando desde la ermita por un sendero, vivían 3 ermitaños, y que fue justo allí donde un joven Fernán González, que andaba un día de caza persiguiendo un jabalí, se encontró con uno de estos ermitaños, en concreto con Pelayo, famoso por sus dotes adivinatorias. Y dice la leyenda que fue en esa cueva en la que Pelayo pronosticó para aquel joven no solo un futuro lleno de batallas triunfantes en su lucha contra la invasión árabe, sino también la fundación de un gran reino independiente llamado a convertirse en el más importante de cuantos se conocían. Como no podía ser de otra manera, aquel pronóstico quedó grabado de tal forma en la mente del joven Fernán González que, de hecho, se dice que desde aquel momento no dejó de perseguir el objetivo de que aquella predicción acabara cumpliéndose, pues como así fue. Como digo, la visita a las ruinas de la ermita de San Pelayo es algo que muy poca gente hace, y es precisamente donde la leyenda sitúa el nacimiento de Castilla como una entidad independiente del Reino de León. Sí que hay que advertir que el acceso hasta la ermita se realiza por un sendero que arranca de una de las curvas de la carretera que bordea el monasterio, que está apenas señalizado y que, aunque es muy corto, salva un importante repecho, y en cualquier caso pues sí que requiere llevar calzado para andar por montaña. Con calzado puesto, ¿alguna otra recomendación para esta visita a las ruinas de San Pedro de Arlanza, Javier? Pues mira, ya que estamos con las botas de montaña puestas, y a pesar de que es una zona con un montón de cosas de las que ya hablaremos en otro momento, antes de coger el coche yo recomendaría realizar el paseo que discurre justo por la orilla de la Arlanza opuesta a la que se encuentra el monasterio. Se trata de un paseo no señalizado, pero que tampoco tiene mucha pérdida, dado que consiste básicamente en seguir el sendero que va bordeando el río. El inicio de este sendero se localiza hacia la izquierda, nada más pasar el primero de los puentes que nos encontramos en la carretera que lleva desde el monasterio a Covarrubias. Es un paseo también muy cortito y tiene el aliciente de que nos va a permitir tener unas bellísimas perspectivas tanto del río como de la ermita de la que hemos hablado, y por supuesto de las evocadoras ruinas del monasterio que se ven ahora del otro lado del río. Son desde luego unas estupendas pistas para no perdernos nada en nuestra visita al monasterio de San Pedro de Arlanza. Ustedes ya saben que, como siempre, pueden completar todos los datos necesarios, incluso reservar el alojamiento online si lo que quieren es pasar unos días en la zona, en el blog de viajes siempredepaso.es. Por cierto, ¿qué tal va el calendario? Bueno, pues la verdad es que estoy muy contento, pues se han vendido muchos. Hay muchos calendarios colgados por ahí por las paredes de toda España, pues se han vendido en toda España. Espectacular el calendario, me imagino que también a través de siempredepaso.es se puede seguir adquiriendo, y ahí hay que recordar que cada mes se hace una propuesta de viaje para no tener excusas para decir no sé dónde ir este mes. Pues en el calendario aparece una propuesta para ese mes en concreto. Propuesta de viajes, además con su código QR para poder marcarlo con el teléfono móvil y a partir de ahí descargar la pista y la información necesaria para esa ruta en concreto de ese mes. Un auténtico lujo, insisto, el calendario que nos acerca Javier en este año 2018. Ya sabes que te esperamos con más pistas en el próximo programa. Bueno, pues por aquí están, Héctor.